Aleluya. Los niños pueden ir a su clase. Aleluya. No pedimos perdón por lo pentecostal. Somos pentecostales, hermano. Creemos en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Aleluya. Y como siempre hemos dicho, hermano, la música, la adoración no tiene tiempos. ¿Cómo es esto? No tiene moda. La música cristiana no es moda. Aleluya. Adoramos al Señor con lo que el Señor, ¿verdad?, nos va dirigiendo, y toda gloria sea para Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Creo que el día viernes, hermano amado, comenzamos a ser desafiados por Dios. Hay ámbitos y cosas en nuestra vida que Dios, ¿verdad?, está hablando, Dios está desmenuzando de nuestra vida. Sabes que nuestra vida como cristiano, hermano, empieza de una forma literalmente básica. Cuando conocemos al Señor, venimos delante de su presencia y estamos todos sucios, inmundos, llenos de pecado. Tenemos una cultura de pecado. Y empezamos a servir al Señor en nuestra vida, y esa cultura de pecado, Dios, ¿verdad?, a través de la palabra empieza a cambiar nuestra forma de pensar, abre nuestros ojos, hermano amado, empieza, ¿verdad?, a sacar personas que nos rodean y nos empiezan a apartar de personas que literalmente nos hacen daño, y Dios empieza, ¿verdad?, a trabajar con nuestra vida. Aleluya. Entonces, lo primero que Dios viene a hacer en nuestra vida, ¿verdad?, Él viene a provocar, hermano amado, un cambio, una transformación, una renovación, una nueva, una reestructuración de nuestra vida. Y todo eso, ¿verdad?, comienza con el perdón. Porque lo que primero Dios hace cuando nosotros vamos delante de su presencia, hermano amado, lo primero que Dios hace es perdonarnos. Dice que Él borra todas nuestras rebeliones. Todo, ¿verdad? Escúcheme, porque muchas veces le damos identidad al pecado, le damos nombre y condición al pecado, pero todo lo que es pecado en nuestra vida, hermano amado, delante de Dios se llama rebelión. Usted se rebela en contra de Dios. Usted, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad?, usted se rebela delante de Dios. Viene Dios, cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y todo lo que Dios hace, hermano amado, es con un propósito. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, hermano amado, es para que nosotros podamos vivir en el propósito de Dios. Y déjeme decirle algo. El título del mensaje es Vivir en el propósito de Dios. Y hoy en día, hermano amado, se está hablando mucho, y hay muchas personas, muchos pastores cristianos, ¿verdad? La iglesia está dividida, hay confrontación dentro de la iglesia. Porque hay muchos hombres de Dios, ¿verdad?, que hablan de la doctrina de la prosperidad de una forma económica. Y tocan todo eso, ¿verdad? Y tocan las emociones y hablan de las economías. Literalmente te dicen, ¿verdad?, esta es una oferta. Trae 3 y el Señor te va a dar 5. Trae 10 y el Señor te va a dar 20. Y empiezan, ¿verdad?, a manosear, a distorsionar la verdad de Dios. Y déjeme decirle algo. Dios no es hombre. Y hay muchas personas que dentro de ese margen, ¿verdad?, Dios los empieza a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente que les da efectividad? Todo aquello le dice la teoría de la doctrina de la prosperidad es real. Yo antes no tenía nada y ahora soy empresario. Yo antes vendía jugos en la feria, hoy, ¿verdad?, yo traigo, exporto y tengo, ¿verdad?, una mega empresa. Perfecto. Y eso es Dios manifestándose. No tiene que ver cómo Dios se manifiesta, tiene que ver con la forma. Y a eso le llamamos prosperidad. Otros están en contra de la doctrina de la prosperidad. Dicen que Dios no hace eso.
Y la iglesia dentro de sí, hermano amado, está dividida. Y usted ve pastores, ¿verdad?, a través de las redes sociales que hablan en contra, ¿verdad?, de la teoría o de la doctrina, perdón, de la prosperidad. Otros hablan a favor, otros hablan en contra, hablan a favor. Entonces usted viene a la iglesia, no sabe si ofrendar, no sabe si diezmar, no sabe qué hacer, hermano amado. A ver, ¿dónde voy a esta iglesia? No sé qué va a acontecer aquí. Y Dios nos dio una identidad dentro de eso. Pocas veces hablamos de diezmos y hablamos de ofrendas. Es más, nosotros muchas veces concluimos nuestros sermones, ¿verdad? Y llamamos para que usted se ponga en pie, tome un sobre, y no les predicamos para que usted ofrende mejor. Porque la ofrenda tiene que estar en el corazón, no en las emociones. Aleluya. Y ¿verdad? Hemos desarrollado los diezmos, los desarrollamos en la intención, ¿verdad?, de que si usted no diezma no se va a ir al infierno. No. Pero sí entendemos, ¿verdad?, que cuando nosotros traemos nuestros diezmos delante de la presencia de Dios es porque lo estamos honrando a Él. Y vemos que los diezmos no comienzan con la ley. Los diezmos comienzan con la ley para la nación de Israel en el punto, hermano amado, de que Dios tenía que hacer entender a la nación de Israel que había una tribu que se dedicaba solamente a trabajarle a Él. Entonces, como ellos no trabajaban la tierra, no, ¿verdad?, no cultivaban la tierra y nada de eso, las otras 11 tribus tenían que, ¿verdad?, mantenerlos. Entonces, por eso vino la ley. Pero los diezmos vinieron antes de la ley, a través de la vida, ¿verdad?, de Abraham y de Jacob. ¿Y por qué diezmaron? Necesitaban economías. Abraham era próspero, él tenía mucha economía. Él no necesitaba diezmar. Él, cuando trae los diezmos, ¿verdad?, los hace para honrar a Dios por las victorias que Dios le daba. Recuerde que él venía de una guerra. Él, escúchame, él no siendo un hombre de guerra, Dios le dio la victoria contra 5 reyes. Entonces, escúchame, cuando vemos este escenario, entonces, ¿qué podríamos decir? Pastor, entonces, si a mí me empieza a ir bien, yo tengo que dar. Hubo uno que no tenía nada, ni dónde recortar su cabeza. ¿Verdad? Él entra en un sueño. Y en el sueño Dios le empieza a mostrar visiones. Él empieza a ver ángeles, ¿verdad? Y una escalera, ¿verdad?, donde ángeles descendían y subían delante de la presencia del Señor. Cuando él despierta de aquello, le dice: Señor, si tú me bendices de todo lo que tú me des, yo te voy a apartar el diezmo. Perfecto. Perdone que le hable de esto, pero quiero que entienda, hermano, yo quiero que entienda que cuando comencemos el sermón, su mente no esté con doctrinas cruzadas ni equivocadas. Solo por eso lo estoy haciendo. Entonces, con los años, hermano, yo he aprendido algo. Yo he aprendido que ser próspero en el reino, ser próspero, hermano amado, delante de la presencia de Dios, es vivir en el propósito. Ser próspero, hermano amado, y hablar de prosperidad es vivir en el propósito de Dios. Porque cuando tú estás en el propósito de Dios, entiende esto, cuando tú estás en el propósito de Dios, Dios te abre todas las puertas. Porque tú estás en su propósito. Entonces no tiene que ver con que tengas mucho o con que no tengas nada. Si Dios necesita que tú tengas, Él te va a dar. Pero si necesita que no tengas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay algunos que cuando tenemos economía nos distraemos. La economía nos distrae. La abundancia de economía nos distrae de Dios. Hay otros que no. Entonces, para que usted entienda, hermano amado, que vivir en el propósito de Dios está literalmente hablándonos de la prosperidad de Dios en nuestra vida.
Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, escúchame, esto tiene una condición. No a los que creen. Porque si usted sale afuera, hermano, hay mucha gente que aunque nunca va a la iglesia, creen en Dios. Pero aquí da una condición, dice a los que aman. ¿Usted entiende lo que es amor? Por eso el vivir en el propósito, hermano amado, es entender qué es el amor. Cuando usted ama algo, usted ama a alguien, ¿verdad? Usted le dedica tiempo, usted le dedica sus economías, usted le dedica, hermano amado, indagar, buscar, tener conocimiento. Porque si usted dice que ama y solamente está buscando de Dios el día domingo o el día viernes, ¿de qué amor me está hablando? Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando hay algo, hermano amado, que no está mal, y usted decae porque usted no ama a Dios. Empezamos con problemas, pastor. ¿Sabe usted lo que es perdón? Perdón no es una condición. Perdón es manifestar amor, que no está en mí, es el amor de Dios. Y si yo no logro perdonar es porque yo todavía no logro amar a Dios. Por eso dice que a todas las cosas le ayudan a qué cosa, a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hechos capítulo 11, verso 23. Vamos a desarrollar, hermano amado, el texto que leímos antes. Aquí está hablando, ¿verdad? Le voy a hablar un poco del contexto de lo que está aconteciendo. Pedro viene llegando, ¿verdad?, a un lugar. Y en ese lugar él empieza, ¿verdad?, a notar que habían cosas que estaban siendo gloriosas. ¿Lo tienes ahí? Aquí está hablando de Pedro. Dice, cuando llegó, ¿qué dice? Y vio la gracia de Dios. Espérate, hermano. ¿Dónde él vio la gracia de Dios? En la gente, en las personas. La gracia de Dios, ¿en quién estaba? ¿Quién es portador de la gracia de Dios? Dice que cuando él ve la gracia de Dios, o sea que cuando él llega hay algo que le impacta. Escúchame, Pedro ya había vivido cosas sobrenaturales, hermano amado, tremendas. Pero hay algo aquí que lo impacta. Y lo que a él lo impacta, ¿qué es lo que es? La gracia de Dios. Dice que él se regocija y verdad, y exhorta a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Entonces definamos la palabra propósito. Deseo, intención y voluntad. Lo puse en esas tres dimensiones para que usted pueda entender. Deseo, Dios queriendo mostrarse a su pueblo como Padre, Antiguo Testamento. Propósito, Jesús trayendo reconciliación entre el hombre y Dios. Y deseo, Espíritu Santo, habitando dentro de nosotros. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que nosotros tengamos comunión con Él.
Filipenses capítulo 3. Hoy día este sermón es bien magisterial, hermano. Hartos versículos. Filipenses capítulo 3, verso 1 al verso 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué dice? Es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué cosa? En la carne. Entonces mira lo que decía el versículo 1. ¿Qué es lo que usted logra entender en esto? En el versículo 1. ¿Qué es lo que usted logra entender aquí? Que nosotros debemos estar dispuestos a defender nuestro propósito en servir a Dios. Yo tengo que defender, ¿sabes por qué, hermano? Porque el enemigo me lo va a querer arrebatar. Escúchame, si a Satanás no le molesta, hermano amado, que usted venga a la iglesia. Si a Satanás no le molesta, hermano amado, que usted se haya convertido en canuto. No le molesta, él le da lo mismo. Mientras tú no estés en el propósito, a él le da lo mismo. Entonces ahí donde usted anda todo carnicero, ¿verdad? Usted anda todo carnicero, porque usted anda puesto en la carne. Usted anda viviendo los deseos de la carne. Entonces usted al vivir los deseos de la carne, ¿qué es lo que usted está, verdad, sacando de su vida? El propósito de Dios. Versículo 2, ponlo de nuevo ahí. Yo no lo voy a leer, pero usted lo puede ir viendo. Perdón, el versículo 1 era: la vida cristiana debe tener sentido, debe tener significado, valor para usted. Y el segundo versículo es: debemos nosotros estar dispuestos a defender el propósito de Dios. Y el tercer versículo nos hace entender que la vida cristiana con sentido comienza a tener objetivos claros en nuestra vida. Cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú empiezas a tener objetivos claros. Es que yo no sé a qué vengo a la iglesia, pastor. No, es que yo vengo porque tengo que tocar. No, yo llego tarde a la hora que sea, así. Porque no hemos entendido el propósito. Porque cuando, escúchame, hermano, escúchame. Es como cuando tú eres joven y tienes que decidir qué carrera vas a estudiar. ¿No es así? Entonces tú decides estudiar, no sé, un doctorado para ser abogado. Vas a estudiar leyes. Perfecto. O tú vas a estudiar, ¿verdad?, para ser un doctor, un médico. O un enfermero, o un arquitecto, un ingeniero. Entonces tú al introducirte en ese mundo, ¿de qué tú te llenas? ¿De qué tú te llenas? ¿De qué es lo que tú te empiezas a llenar? ¿Cómo cambia tu vocabulario, tu forma de expresarte? ¿Cómo cambia, hermano amado, las cosas que están, verdad, en tu computador, en tu tablet, en tu celular? ¿Cómo empiezan a cambiar las cosas? Porque todo, verdad, tiene una dirección, todo tiene un propósito,
tú poder concluir tu carrera, ¿verdad? Terminar tu carrera, presentar tu tesis, hermano amado, defender tu tesis, ¿verdad? Y titularte, graduarte, para luego ir al mundo, ¿verdad? Hacer por lo cual tú te preparaste. O sea, tú te preparaste, el propósito de eso era poder, ¿verdad? Vivir de aquello. Pero cuando somos cristianos, ¿por qué no nos preocupamos, hermano amado, de entender? Escúchame, hermano amado, ¿por qué no nos preocupamos de entender cuál es mi don ministerial? Pastor, yo no sé cuál es mi don ministerial. Hermano, llevas 15 años dentro de la iglesia y no sabes para lo que Dios te llamó. Dice que a uno los constituyó apóstoles, a otros evangelistas, profetas, pastores, maestros. 5 ministerios, 5 dones ministeriales. ¿Y usted dónde está ahí? Dentro de eso, ¿dónde usted está? El problema es que como tú llevas tiempo dentro de la iglesia, cómodo, te vienes a sentar a recibir palabra de Dios y luego vuelves a tu casa con algo que te conmueve un día o 2 días, la palabra que estuvo buena, te conmovió hasta el miércoles. El jueves ya se te olvidó lo que verdad Dios te habló. Porque estás, hermano amado, viviendo, ¿verdad? De los deleites. Tú vienes a la mesa, saboreas y te devuelves. Por eso no podemos dejar el mundo. ¿Sabes, hermano? Por eso no podemos dejar el mundo. Porque no vivimos en el propósito de Dios. Por eso el mundo nos absorbe. Por eso vivimos, hermano amado, anclado al mundo. Nuestras mentes, hermano amado, están cautivas. ¿Sabes por qué? Porque amamos más el mundo que a Dios. Por eso tu mente está cautiva. Por eso sigues viviendo en pecado. Ay, pastor, ni aquí no sale ni lo amén, ni lo gloria a Dios. Pastor, la pastora lo retó hoy día. Pastor, perdió su equipo. Sí, perdimos, pero los otros también perdieron, así que no hay problema, estamos empatados. Aleluya. No estoy enojado con nadie, hermano, pero le estoy diciendo una verdad en el espíritu. Si usted no entendió lo que el Señor nos habló el viernes, hermano amado, y no entiende dónde Dios nos está queriendo impulsar, toda la palabra que Dios, hermano amado, está trayendo desde un tiempo a nuestra vida, nos está desnudando. ¿Sabes, hermano amado? Lo más interesante de esto en el reino es que nadie ha bajado a orar por nosotros. Casi todos los sermones terminan enfrentándote a ti con Dios. Si usted sabe ahí, hermano, cierre sus ojos y tenga un tiempo a solas con Dios. Y termina el otro culto. Si usted sabe, hermano amado, cierre sus ojos. Ay, aleluya. Cuando Dios quiere romper, hermano, algo, Él es constante. Es como la gota sobre la roca. Déjeme decirle algo. Dios es eterno. Él no tiene problema con el tiempo. Los que tenemos problemas con el tiempo, nosotros nos vamos envejeciendo. Escúchame, hermano. Aquí va a llegar gente que va a crecer mucho más que nosotros y que va a alcanzar muchas cosas más que nosotros. Pero eso no me invalida, porque mi propósito estaba ahí, en eso, en enseñar, en exhortar, hermano amado, en ser un trampolín. Entremos al sermón. Estaba la introducción, hermano, perdón. Aleluya. Punto 1.
Conociendo nuestras prioridades. ¿Usted entiende lo que es prioridad? ¿Sí? ¿Qué es lo que es prioridad? ¿Qué cosa? Lo primero. Y déjeme preguntarle al tiro esto. ¿Dios es lo primero en su vida? ¿Usted deja de hacer todo lo que tiene que hacer por servir a Dios? Ahí sacaron lo amén. Entonces Dios no es lo primero en su vida. ¿Usted invierte, hermano amado, en el reino? Escúcheme, hermano. ¿Usted invierte en el reino? No le estoy diciendo, hermano, para su ofrenda, para... No estoy hablando de eso. ¿Usted invierte en el reino? Aquí hay hermanos que me dicen, pastor, ¿sabe? Ahí viene un hombre de Dios que enseña esto y esto. ¿Podemos ir? Sí, vaya. 40,000 la entrada, Iván. Ahorita le decimos, hermano, nos vamos a juntar, póngase con 5,000. Y dice, es que no tenía, ese hacerlo largo. Ajá, ajá. Escucha, hermano. Por eso, si usted quiere vivir del reino, tiene que invertir en el reino. Escúchame, hermano amado, usted ya lo sabe. A mí la iglesia no me da dinero. No me da. Yo trabajo igual que todos ustedes. Yo soy muy conocido. Pero es importante que se lo repita. Es más, yo invierto plata en el reino. Yo invierto de mi dinero en el reino. Yo voy a buscar a alguien, voy a dejar a alguien. La iglesia a mí no me devuelve la plata a la vecina. No lo hace. Y no ando lloriqueando. Ay, pásenme las 3 lucas, pastora. ¿Ah? ¿Qué dice, pastora? La pastora no suelta la plata. Sí, eso es verdad, hermano. Escuche, hermano. Cuando hemos tenido reuniones de varones, reuniones de mujeres, ¿usted cree que con lo que usted invierte puede comer todo lo que come ahí? Yo le he enseñado a mis hijos a invertir en el reino. Nosotros invertimos en el reino, no en la iglesia, en el reino. Entonces, ¿tú conoces tus prioridades? ¿Dios es primordial para ti? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. ¿Sabes cuál es nuestro fin último? ¿Sabes cuál es? Glorificar a Dios. Nada más que eso. Los milagros, los prodigios y todo lo que podamos hacer, toda la gente que se convierta a través de nuestra vida, todo lo que podamos enseñar, hermano amado, todas las iglesias que podamos plantar, el fin del propósito siempre es exaltar a Dios. Es que Él sea conocido. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice ahora? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Tus redes sociales dan testimonio de quién tú eres. ¿Quieran o no? Recién hablábamos ahí. ¿No es así? Pastor, ¿puedo hacer esto? Puede hacerlo. Puede hacerlo. Usted ahora está jovencita, luego va a cumplir 18 años y usted puede hacer todo lo que usted quiera. Ahora dígame si eso agrada a Dios o no agrada a Dios, eso es otra cosa. ¿Sabes, hermano? Nosotros tomamos más cosas del mundo para nosotros parecernos más al mundo que demostrarle al mundo que ellos tienen que ver, o nosotros parecernos más a Dios, a Cristo, para que el mundo se convierta.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. En nuestra vida nosotros tenemos que aprender a imitar a Jesús. Porque para esto fuiste llamados. Porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? ¿Y cuáles fueron sus pisadas? No, pastor, la pisada de Jesús, yo quiero hacer los milagros, yo quiero hacer... No, sus pisadas fueron sufrimiento. Y ahí nos cuesta entender el evangelio. Ahí nos cuesta entender el reino. Y por eso no podemos entender el propósito de Dios. Porque en el propósito muchas veces, hermano amado, sufrimos. ¿Sabe por qué sufrimos? Porque tenemos que dejar de ser la persona que éramos antes. No, yo antes le pegaba nomás. No, yo antes hacía esto nomás. No, yo antes... Tienes que dejar de hacerlo. Porque eso invalida el reino. Eso invalida el reino de Dios en tu vida. Eso invalida el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a Jesús. ¿Leyó los versículos de hoy, los capítulos? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Hablaba de qué cosa? Del tiempo de la crucifixión. ¿No es así? ¿Y qué dijo Jesús al último? Señor, mátalo a todos. ¿Verdad? Pedro, ¿tú crees que si yo no le pido al Padre no me envía 12 legiones de ángeles? Deja que se cumpla el propósito. Deja que se cumpla ¿qué? El propósito. Pero el propósito te va a doler. El propósito te va a quitar la vida. Deja que se cumpla el propósito. Jesús termina diciendo, Señor, perdónalos. Porque no saben. ¿Cuántos antes de venir al Evangelio éramos enemigos del Evangelio? Éramos enemigos de Dios. Ya le dije, hermano, que yo era metalero, ¿te acuerdas? Todos se rieron de mí. Sí. ¿Ah? Sí, tenía el pelo largo, hermano, en algún momento de mi vida. ¿Y qué se ríe, hermano? ¿Qué pasa? Yo, ¿sabes cuándo perdí el pelo? Cuando me reí de alguien que estaba pelado. Ah, cuidado, hermano, aleluya. No, estás tranquilo. Escúcheme. En la iglesia donde yo me empecé a congregar, esa iglesia se ganó al lado de mi casa. Y adivine quién era el que le arruinaba los cultos. ¿Yo? Le pescaba martillazo a la iglesia, hermano. Los volvía locos, terminaban el culto por culpa mía. Y mi esposa del otro lado me decía, no hagáis eso. No hagáis eso, ¿qué te hace esa gente? No hagáis eso, me va a dar vergüenza salir a comprar. Y ahí el bruto, dele que dele más. Y ahí después me convertí en esa misma iglesia. Ellos salieron de ahí y yo tuve que ir donde ellos estaban. Me convertí al evangelio. Serví 11 años en esa iglesia. Nunca le conté a los hermanos, si no me pescaban a palo después, hermano. No, sí les conté, hermano. Bueno, ellos también sabían quién era yo. ¿Cuántos de nosotros fuimos antes enemigos del evangelio? Y hubieron personas que sufrieron penalidades por nosotros. Hubo gente que oró por mí, hermano amado, sin saber quién yo era. Hubo gente que se esforzó, hermano amado, por mí sin saber quién yo era.
Y el sufrimiento de esas personas, hermano amado, está en el propósito de Dios hoy en mi vida. Y muchas veces nosotros no queremos sufrir en el propósito, porque creemos que el evangelio, hermano amado, es todo glorioso, todo bonito, todo lindo. Y en el evangelio, ya le he dicho, hermano, la iglesia es donde más sufrimos decepción, desilusión, es donde más nos hieren. ¿Sabe por qué? Porque usted no espera de que alguien lo traicione. Usted no espera, ¿verdad?, que alguien diga algo malo de usted. En la iglesia donde usted, ¿verdad?, espera que no, usted ahí es el lugar, ¿verdad? Ahí es donde nos duele. Porque cuando estábamos en el mundo no nos importaba. ¿O no es así? Ya no importa que lo que hablan de mí. Ahora le dice, ay, no voy a ir mal, iglesia. No es espiritual, hermano. No es espiritual. No es espiritual eso. ¿Por qué ahora nos duele tanto? Lo que antes ignorábamos. ¿Por qué hoy día nos duele tanto? Segunda de Timoteos, capítulo 3, verso 16, verso 17. Segunda de Timoteos, capítulo 3, verso 16. Es el versículo, hermano amado, que Dios nos dio a nuestra iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Para que usted lo sepa. Toda la escritura. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué cosa? Hay que preguntarle algo. ¿Sabes cuál tiene que ser nuestro estándar? La Biblia. Nuestro estándar de vida tiene que ser la Biblia. Y si ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que es justicia? Ayúdeme. Ayúdeme. Pero dígamelo en una sola frase, no en todos los conceptos de lo que estudió. Creer y hacer la voluntad de Dios. Otro concepto de justicia. Dar a cada cual lo que se merece. Gabriel, tú no podías abrir la boca. Aleluya. Es que nosotros estudiamos junto con Gabriel, para que me entienda. Escuchamos cosas muy juntos todo el tiempo. Pero ¿sabe lo que es justicia bíblica? Es traer orden. La justicia de Dios es orden. La justicia ordena. La justicia bíblica es orden. Por eso la palabra dice que nosotros no hagamos justicia a nuestro parecer. Porque nuestra justicia, ¿qué trae? Desorden. Entonces, cuando usted lo llevan a un tribunal, porque usted cometió una falta, ¿qué es lo que hacen ahí? Ordena la situación. A usted lo meten a la cárcel porque usted es el problema, usted es el caos, usted es la situación. Ponlo, por favor. ¿Para instruir en qué cosa? Para instruir en justicia, para instruir en orden. ¿Sabes, hermano? Nosotros tenemos que ordenar la vida de las personas. Ay, es que este cae ese palo cerrado. No, no se preocupe. Usted instruya justicia, ordene. Hable, hermano amado, traiga luz. La luz, hermano amado, en nuestra vida es evidencia de orden. Por eso usted ve en el Génesis, cuando dice la palabra, ¿verdad? Que lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Para ordenar todo, ¿qué fue? La luz. Dijo, hágase la luz. No dijo ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, nada de eso. Dijo luz, porque la luz en nuestra vida trae orden. Entonces nosotros instruimos en orden, pero mira lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea como. Pero ¿cómo vas a ser perfecto, hermano amado? Porque la justicia, el orden de Dios te hace perfecto delante de sus ojos.
Por eso la palabra dice que el justo no es juzgado. ¿No es juzgado de quién? De nadie. Por eso el justo hace juicio. ¿Sabe por qué? Porque el juicio del justo es orden. No es que él se sienta, hermano amado, en un estrado para decir culpable, a la cárcel. No, no. Escúchame, el justo, ¿sabe lo que hace? Trae orden, porque aprende a vivir en orden. El propósito de Dios en tu vida trae orden, te direcciona, te hace entender, hermano amado, cuál es el propósito de Dios en tu vida. Si te va a mandar de misionero, hermano amado, Él va a traer orden en tu vida. Nos cegamos a la palabra de Dios. No queremos entender, hermano amado, el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso nos cuesta, hermano amado, que la palabra de Dios sea un estándar en nuestra vida. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Pero ¿cómo usted va a hacer buena obra si usted es injusto? Si usted está desordenado. Por eso usted trata de hacer cosas y no puede hacerlas porque hay desorden en su vida. Y mientras haya desorden en su vida, hermano amado, la justicia de Dios no se puede manifestar. Vaya a predicarle a quien usted quiera. Háblele del amor de Dios que usted quiera. Pero si usted, hermano amado, no está en justicia, de nada va a servir. Y después nos frustramos y decimos: la iglesia tiene la culpa, el pastor tiene la culpa, Dios tiene la culpa. Porque siempre, hermano amado, tercerizamos nuestras responsabilidades. Ay, está lloviendo, el niño no puede ir al colegio. Mi esposa en eso, hermano amado, era: ay, pero Mauri, ¿cómo voy a mandar? Aunque se caiga el cielo, ellos van. Me salieron cuatreros, hermano. Me salieron cuatreros los cabros y tu hermano tuve que meter al abogado para sacarlo. Pero nunca faltaron. Medio muriéndose al colegio. ¿Sabes, hermano? Por eso yo no tengo que ordenar a mis hijos que vengan a la iglesia. Porque ellos saben que el día de la iglesia, hermano, tienen que dejar todo de lado. ¿Sabe usted lo que es provocar orden en la vida de alguien? ¿Sabes lo que es provocar orden en la vida de alguien? Es decirle: ¿sabes qué? Eso está mal. Ay, no quiero hablar más contigo. No hables más conmigo, pero eso está mal. En el punto 1, hermano, misericordia. Zacarías capítulo 4, verso 6. Este capítulo es muy conocido. Entonces, nuestro poder, hermano amado, no está en nosotros. Nuestro poder está en la gracia de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso cuando tú entras en el propósito de Dios, no es tu fuerza. Cuando tú entras en el propósito de Dios y tú empiezas a cabalgar con tu fuerza, tú te cansas. Y tú empiezas a luchar. Y tú dentro de esa lucha empiezas, ¿verdad?, a ver que hay gente que se levanta en contra de ti. Hay situaciones que se levantan en contra de ti. Y ahí usted empieza: bloquea a todo el mundo. No. Porque no es con tu fuerza. Es con la gracia, el poder del Espíritu Santo.
Por eso Jesús nunca se apartó, hermano amado, de los fariseos. A veces queremos, hermano, vivir en una burbuja. Pastor, me voy a comprar un terreno ahí arriba, en la montaña, donde no haya nadie. Voy a ser un ermitaño. ¿Y a quién le vaya a predicar ahí, hermano? No, voy a vivir el propósito de Dios ahí. ¿Qué propósito? En los tiempos antiguos, déjame decirte algo. Los hombres que iban a la guerra, hermano amado, ellos tenían cicatrices de guerra, algunos mutilados partes de su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo literalmente, hermano amado, desgarrado por las heridas que se provocaban en la guerra. Y nosotros hoy hablamos de una generación de cristal y somos cristianos de cristal. No queremos, hermano amado, sufrir penalidades del evangelio. No queremos, hermano, tener cicatrices, ¿verdad? Espirituales. Pastor, es que yo no quiero vivir, que nadie me decepcione. Déjame decirte algo, te van a decepcionar. Y tal vez el primero sea yo. Se lo digo al tiro para que después no me digan, no, usted nunca me lo dijo. Te voy a decepcionar. ¿Sí? Decepciono a mi esposa, decepciono a mis hijos. A veces me decepciono yo mismo. A veces me miro en el espejo y me digo, qué decepcionado estoy de mí. Aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Esa fue una broma, aleluya. ¿Sabes? Escúchame. Porque nosotros somos personas, somos frágiles. ¿Cuántos ya se comprometieron con alguien y no cumplieron? Lo decepcionó, hermano. ¿Cuántas veces usted se comprometió con Dios y no lo hizo? Decepción. ¿Cuántas veces usted dijo que estaba ayunando y no estaba ayunando? Decepción. Salga de ahí, por favor, pastor. ¿Entiende lo que te digo? Entonces nuestro propósito, ¿sabes cuál es, hermano? Es un propósito que todos tenemos. Que esto no exima a ninguno de nosotros. Lucas capítulo 4, verso 18. Nosotros debemos ser medio de bendición al mundo, cumpliendo la gran comisión. El punto 2 le pongo turbo, hermano. Ah, estamos bien en la hora, misericordia. Usted conoce este versículo, ¿verdad? Isaías. Isaías declara estas palabras. Jesús las toma. Dice que él estaba en el templo, ¿verdad? Y abre el libro y en el libro de Isaías, ¿verdad? Justo aparecen estos versículos. Y Jesús le dice, esto está hablando de mí. Escúchame. Si nosotros sufrimos penalidades como Jesús las sufrió, también gozamos de las cosas y de la bienaventuranza que Él tiene. Porque somos participantes de todo. Entonces ahora aquí, cambia tu chip. Pon esto en tu corazón, pon esto en tu mente. Ahora esto tienes que decir de ti. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Escúchame, hermano, no dice libertad a los endemoniados. Oprimidos. Hay muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia, hermano amado, y estamos oprimidos. No sabemos qué hacer con nuestra vida. No sabemos, hermano amado, cómo va a ser nuestro mañana. Y estamos pensando, y estamos sufriendo constantemente opresión. Ni siquiera de las tinieblas.
Opresión del diario vivir. Me voy a quedar solterona, me voy a quedar solterón. Me voy a quedar pelado, voy a quedar chascón. Me está saliendo una joroba. Usted se ríe. Yo recuerdo hace un tiempo atrás nosotros estábamos en la iglesia, hermano amado, del apóstol Fernando, y empezó a congregarse ahí mucha gente llegaba ahí, pero conocimos en particular un hombre. ¿Sabe cuál era la oración de él? De no quedar calvo. Y eso lo oprimía, lo oprimía. Todas las veces que él iba a hablar conmigo, me decía que tenía miedo de quedar pelado. Y yo no estaba pelado todavía, hermano. Sí. Algunos se ríen, hermano, yo tengo más pelo que ellos. Yo me dejo crecer el pelo y se van a dar cuenta. Algunos que tienen la frente ya por acá y se ríen de mí. La diferencia es que yo me la afeito. Aleluya. Entonces, escúchame. ¿Sabes cuál era su opresión? ¿Es lo que a él lo oprimía? Era perder el pelo. Y a veces hay personas que están cerca de ti, hermano amado, sufriendo presión. Por deudas, por emociones, por cuidar a los hijos, por no saber, hermano amado, cómo va a ser nuestro futuro. Por eso tenemos que entender que nuestro propósito es ser un medio de bendición. ¿Sabes cuál es nuestro problema, hermano? Que nosotros no aceptamos lo que vivimos. Nosotros no aceptamos lo que nos toca vivir. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y yo una vez vi un video de un niño, hermano amado, que tenía cáncer y lo estaban entrevistando. Niño, 12, 13 años. Y el entrevistador le estaba diciendo, oye, ¿y cómo te cortaron el pelito y todo eso? Y él decía, sí, sí. ¿Y no te da pena que no fuera uno de tus hermanos? Y él dijo, no, yo prefiero que ese cáncer me dio a mí, porque yo habría sufrido mucho viendo si mis hermanos o mi mamá o mi papá se hubiesen enfermado de cáncer. Y nosotros sufrimos por lo que vivimos. A veces tenemos que ser agradecidos de Dios, hermano. Siempre, no a veces. Yo pensé que usted me iba a gritar de allá. No, pastor, siempre tenemos que ser agradecidos. Porque cuando terminamos, hermano amado, escúchame, cuando terminamos la opresión, cuando se termina todo eso, escúchame, no hay mayor gozo que experimentar la bienaventuranza de Dios en nuestra vida. Segundo, o punto 2, Filipenses capítulo 3, verso 7 al verso 9. Solo aquellos que han llegado, ¿verdad?, han llegado a valorar la gran comisión por encima de sus intereses personales, podrán experimentar la plenitud del discipulado. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Valore su llamado. No importa cuánto pierda. No importa cuánto pierda, hermano. Todas las cosas que el mundo nos puede dar, cuando nos toque partir de esta tierra, todo se queda aquí. Hoy lo hemos predicado, desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Y todo lo que se queda. Y cuando le digo todo, es todo. Ni su don ministerial se va a llevar delante de la presencia del Señor. Así que aprovechelo ahora. ¿Cuántos años de don ministerial lleva ahí? No, 20 años. ¿Sí? Muéstrame los frutos. ¿Y esa es la palabra? Que por sus frutos. Si hoy día, hermano amado, nuestra vida, hermano amado, tuviera que ser pesada por el llamado de Dios, por el propósito de eso en nuestra vida, ¿cómo estaríamos? El Espíritu Santo quiere llamarnos la atención, hermano. Nos estamos volviendo una iglesia sedentaria. Queremos vivir y experimentar la gloria aquí adentro y no expandir el reino hacia afuera. Gerson predicó el domingo pasado, ¿recuerda? Y hablaba de la terminología iglesia, ¿recuerda o no? ¿Qué decía de que era la iglesia? ¡Ah! No vinieron al culto el domingo. ¿Cuántos no vinieron? ¿Qué decía? Que la iglesia era el lugar de qué, de entrenamiento, ¿recuerda o no? Algo así, no, algo así me acuerdo. Pero sabes, hermano amado, que el concepto iglesia no es bíblico, o sea, no es de cristianos. Eclesia no viene de iglesia cristiana. Nosotros, como decía él, tomamos el concepto de iglesia prestado al mundo. Porque eclesia tenía que ver cuando los políticos, hermano amado, se ganaban en los lugares públicos para anunciar las leyes. Por eso la iglesia es un lugar donde nosotros hablamos de las leyes espirituales. Iglesia no tiene que ver con un concepto canutiense, hermano. No, pastores, no tiene que ver con esto. No tiene que ver aquí, hermano amado, con eso. Por eso cuando el apóstol Pablo, cuando Jesús nos dice que nosotros somos iglesia, dice que somos templo, no iglesia, templo. ¿Sabes por qué? Porque el templo es un lugar de adoración. Y tú fuiste, hermano amado, llamado a adorar a Dios. Tú eres el templo, tú eres el lugar sagrado. Aquí es donde habita la presencia del Espíritu Santo. Entonces tú portas al Espíritu Santo, tú doblas las rodillas y ahí estás adorando. Templo, lugar de adoración. No me voy a emocionar, tranquilo. Voy a seguir. Punto 3. Entonces las metas de todos los que han recibido a Cristo Jesús deberían ser aquí, mira, Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él. ¿En qué cosa? Pastor, entonces me tienen que crucificar. Nah. No está hablando de eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió antes de ir a la cruz.
Si tú amas más al mundo, ni siquiera, escúchame, yo no sé por qué tenemos, o hay que usar ese concepto. Es que nosotros ni siquiera tenemos que amar el mundo. Nosotros tenemos que amar a las personas que están en el mundo. Y cuando decimos no, que amamos al mundo por las personas, nos equivocamos. Y ahí hacemos lo que te decía hace un momento atrás. Tomamos la identidad del mundo y la queremos traer dentro de la iglesia. Tomamos la identidad del mundo y la queremos traer dentro de nuestra vida. Nos equivocamos. Y tomamos las cosas del mundo, las modas del mundo, los conceptos del mundo, los traemos a la iglesia. Cuando la palabra claramente dice así, por favor, llegando a ser semejantes a Él, ¿en qué cosa? En su muerte. ¿Sabes, hermano amado? Casi en 40 o 50 años atrás dentro de la iglesia, los pastores predicaban que no había que estudiar. No dejaban que los hijos estudiaran. Terminaban la preparatoria y a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían que ya venía Cristo. Y tal vez sí se equivocaron, pero su intención no era equivocada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque ahora y en este tiempo, hermano amado, tenemos dentro de la iglesia abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, hermano amado, y un sinfín de cosas. Perfecto. Pero hay personas que aman más su carrera que a Dios. Y no es que esté malo, pastor, es malo estudiar. No, escúchame, hermano amado, está bien. Vaya, cumple sus propósitos, estudie. Pero que sus estudios, hermano amado, estén dentro del propósito de Dios, cosa que usted pueda tocar los lugares que otros no pueden tocar. Usted puede entrar a los lugares donde otros no pueden entrar. Pero usted no puede amar más las cosas que le ofrece su carrera que las cosas que le ofrece el reino. Por eso él estaba diciendo, hermano amado, que Jesús, escúchame, Jesús era famoso. Él alcanzó fama. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Los ciegos, hermano amado, al escuchar, ellos empezaban a gritar de manera, hermano amado, desconcertada: Jesús, Jesús, hijo de David. Todos querían estar cerca de él. Jesús podría haberle dicho a Dios: ¿sabes qué, Señor? Dame un año más, déjame un año más. Sabía que su propósito tenía un comienzo y tenía un fin. Por eso cuando él comienza su ministerio, empieza a hablar con los discípulos y les empezó a decir: yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir, porque era necesario que ellos lo entendieran. Pero tranquilo, porque voy a resucitar. Y nosotros queremos tomar el propósito de Dios, nuestro ministerio, y queremos ver los pros y los contras. No me conviene mucho, ¿eh? Mejor sigo siendo un canuto tibio, ¿no? Es mucho sufrimiento, es muy doloroso. Y ahí empezamos a vivir una vida de un cristianismo filosófico. Por eso la filosofía se metió dentro de la iglesia. Porque más queremos entender más las cosas humanamente que espiritualmente. Y por eso hay cosas que usted no entiende, porque no las entiende en el espíritu. Las quiere entender en su carne, en su cabecita. Si no le entra en su cabeza, usted lo rechaza. Y después dice: vengo a la iglesia, pastor, y no siento nada dentro de la iglesia. No, porque usted es filosófico y usted quiere sentirlo cuando usted quiere. Y Dios no se manifiesta así. Por eso hay veces hay gente que ni uno los toca, hermano amado, y empiezan a manifestar demonios. En medio de la palabra, escúchame, porque esto es espiritual. Es a través de la palabra, ¿verdad? Del logos, pero se manifiesta en lo espiritual. Entonces déjate de pensar, hermano amado, tanto que quieres entenderlo. Porque déjame decirte algo, los discípulos no entendían nada. De eso no cachaban ni una.
No, que ellos no entendieron nada. ¿Saben lo que ellos hicieron? Entraron en el propósito. Porque la obediencia tiene que ver con propósito. Porque el propósito, ¿dónde se manifiesta? ¿En la conciencia o en la obediencia? Y usted lo sabe más encima, pues, hermano. Señor, yo quiero caminar en el agua como tú estás caminando. Ah. Camina. ¿Quién te lo impide? ¿Qué te impide hoy a ti hacer cosas? Va a tener que hacer lo mismo que le dije yo. Mírese al espejo. Escúcheme, hermano. Mírese al espejo y repréndase. Repréndase. Si es necesario ponerse la mano en la frente, hermano, y repréndase. Toda condición que aquí en mi mente, Señor, no me permite ver más allá de lo que mis ojos ven, sácalo. Abre mi mente, Señor, a las cosas del Espíritu. Revélate a mi vida. ¿Sabe por qué los discípulos siguieron a Jesús a costa de todo? No solo porque andaban con Él, sino porque Él se les reveló. Parte de los versículos que leíamos el día de hoy, Jesús va a orar al monte de la transfiguración. Cuando vuelve, la primera vez, los discípulos estaban durmiendo. ¿Qué les dijo? Ya, po. O sea, ¿vinieron a apoyarme o vinieron a dormir? Cuando desciende la segunda vez, ¿sabe lo que hizo? No les dijo nada. ¿Quién se le apareció a Jesús ahí en la transfiguración? Elías. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Te hacemos una enramada para ti, una para Moisés, una para... Lo entendieron. Duerman, cabezones, tranquilos. Hermano, el reino de Dios es didáctico. El reino de Dios, hermano amado, no es mecánico. El reino de Dios es didáctico, hermano amado. El reino de Dios de un día se manifiesta a través de tu vida de una forma, al otro día se manifiesta de otra. Y por eso nosotros vivimos en novedad de vida, porque yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo mañana, pero tengo expectativas, Señor. Si estoy en el propósito, dale, Señor, envíame a mí. Quiero ir más allá, quiero conquistar más. Si mi propósito, Señor, es solo empujar, pon a la persona idónea, Señor, para empujarla, Padre amado, Señor, para hacer soporte en su vida. Se acabó, hermano. Porque unas veces me va a tocar ir adelante, y otras veces me va a tocar ir atrás. Unas veces me va a tocar, hermano amado, estar delante de todos. Pero otras veces me va a tocar llevar la carga de todos. Vivir el propósito de Dios, hermano amado, provoca estas situaciones en nuestra vida. Tenemos que conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Escúchame, hay un poder en la resurrección. Jesús dio evidencia antes de que Él resucitara. Él dio evidencia de la resurrección. ¿Recuerda eso o no? ¿A quién resucitó Jesús? ¿Y a quién más? A la hija del Jairo. ¿A quién más? No, la suegra de Pedro la sanó nomás, esa mujer. No, la suegra no podían resucitar, aleluya. La sanaba nomás, pero no resucitaba.
Las suegras solo recibían sanidad, no resurrección. No. Jesús decía, ay. No pasaba ni cerca de los sepulcros de la suegra, Jesús. Sí, valía. Escúchame, hermano. Jesús manifiesta la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la resurrección manifiesta lo indómito del mundo espiritual. Hay cosas que nosotros no dominamos. El mundo espiritual no lo dominamos nosotros. Lo domina Él. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, cosas sobrenaturales no pueden acontecer. Escúchame, los demonios no pueden salir si el Espíritu Santo no está dentro de ti. Escúchame, hermano amado, las sanidades no pueden acontecer si el Espíritu Santo no está en tu vida. La resurrección no puede acontecer si el Espíritu de Dios no está en ti. Porque lo primero que Él hace, hermano amado, nos reconcilia. Dice que nos pasa de muerte a vida. Dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora estamos ya resucitamos en Él. Primero resucitamos, hermano amado, inconscientemente. Pero ahora tenemos claridad. Debemos participar de sus sufrimientos, hermano. Debemos participar de sus sufrimientos. ¿Sabe lo que trae el sufrimiento a nuestra vida? Trae conciencia. ¿Sí? Porque solo la gente que ha podido sufrir cosas entiende el que está sufriendo. ¿No es así? Solo la gente que sufre de cáncer, hermano amado, sabe cuán importante es que usted colabore con los que tienen cáncer. Solo los que se le ha, verdad, a sus hijos se le han quemado, sabe el dolor que sufren, hermano. Sí, hermano. Nosotros como nación, verdad, nos concientizamos una vez al año cuando, verdad, se genera la Teletón. Y tienen que mostrar casos trágicos, hermano amado, para poder ser conscientes de que, verdad, con los recursos del gobierno no alcanza para hacer todo lo que se hace. Pero hay gente que reclama. Hay gente que dice, no, aquí están robando. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, porque no tienen a nadie que está en la Teletón. Nosotros tenemos aquí niños que están en la Teletón. Por eso póngase, papito. No, tranquilo, aleluya. Ahí a la ofrenda le decir, levántate, papito. No, tranquilo. Pero nosotros somos inconscientes, ¿por qué? Y el sufrimiento que trae sobre nosotros. El sufrimiento nos hace despertar, hermano amado. El dolor nos hace entender, hermano amado, que estamos vivos. Yo les comenté, ¿verdad? Alguna vez les comenté, cuando mi suegra estuvo hospitalizada, hermano amado, ella estuvo en un coma inducido por un buen tiempo. Y después cuando le hacían las terapias, ¿verdad? Para poder que ella tomara, volviera, ¿verdad? A introducirse en la vida normal, la cacheteaban, hermano. Para despertarle los músculos. Y estaba ahí el hombre y le hacía, de verdad, hermano, no le miento, mi esposa está aquí. Y mi esposa le decía, ¡no le pegue! Y yo la veía que se transformaba en Saiyajin, mi esposa, yo la tenía que sujetar, hermano. Aleluya. Sí, porque, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Porque, ¿sabes, hermano? Su cuerpo estaba muerto. Ella no sentía dolor. Entonces yo le decía al doctor, pégale nomás, pégale. No, si ya está sintiendo, no, dale nomás, dale nomás. No. Escúchame, hermano. Hay cosas en nuestra vida, sufrimientos que vienen para que nosotros despertemos de cosas en las cuales estamos durmiendo. Hay áreas espirituales en nuestra vida que están dormidas, hermano amado. Entonces viene, ¿verdad? Y nos da un golpe tan fuerte y viene el sufrimiento, pero muchos se quedan ahí, quedan sufriendo, hermano amado, y no se paran de ahí, se quedan ahí lamentándose.
Es importante que entendamos eso, hermano. Llegar a ser semejantes a Él, a su muerte. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8. ¿Es ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿A qué se sujeta usted? Es que yo soy hijo de Dios. ¿Cómo yo voy a sufrir si yo soy hijo de Dios? Y cuando viene el sufrimiento, ¿por qué no dice Señor? Si es necesario que yo sufra esto, Señor, permíteme entenderlo, lo voy a sufrir. Ah, Señor. Y ahí empezamos, ¿verdad?, a tener una intercesión, una oración. Y el Señor dice, no va a pasar nada ahora, grita, patalea lo que quieras. Es necesario que lo vivas. Por eso vivir en el propósito, hermano, es cosa seria. Vivir en el propósito es cosa seria. Gálatas capítulo 2, verso 20. Así dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando otro se sacrifica por mí, es bueno. Pero cuando yo tengo que sacrificarme por otro, ¿por qué yo? Déjeme preguntarle algo. ¿Qué méritos? ¿Qué méritos hizo usted para que Jesús saliera a su encuentro? Señor, quiero ver tu gloria. Para que Jesús resucitara tuvo que morir. Y su muerte no fue cualquier muerte. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida, es necesario que padezcamos también muchas oportunidades, sufrimientos. Y no te estoy diciendo, hermano, que te van a darle latigazo en nuestro país. Por misericordia está libre de eso. No te van a meter a la cárcel por andar predicando, hermano. Ah, tal vez algún borracho por ahí te va a decir algo, te va a increpar, te va a decir canudo y algo, y ahí usted se va a sentir y no va a querer salir a predicar más a la calle. Porque nos volvimos una generación de cristal dentro de la iglesia. Si usted habla, hermano amado, de pecado dentro de la iglesia, la gente no quiere escuchar. La gente habla de obediencia dentro de la iglesia y la gente no quiere obedecer. Usted le dice, no haga eso, hermano. La gente lo hace. Como si me hicieran daño a mí. Pastor, le estoy diciendo lo que estoy haciendo. Perfecto, hermano. ¿Qué quiere que haga? Que le diga al Espíritu Santo que descienda en forma de fuego y lo queme aquí mismo para que usted haga caso. No puedo hacer eso. Si el que va a sufrir va a ser usted. Yo llego a mi casa, estoy feliz con mi esposa, con mis hijos, con la Fernanda, ya no estamos con ella. Anoche nos ganó todos los premios en la lota que jugamos, hermano. Se ganó los chocolates más grandes. Porque nos divertimos.
cuando hemos tenido que sufrir, lo sufrimos. Cuarto y último. Este sí que es largo, o sea, cortito, perdón. A mayor entrega, mayor sentido de servicio. Escúcheme, a mayor entrega, mayor sentido de servicio. No es que usted va a servir más, es que usted va a tener un sentido de ser servicial al reino. Pastor, pero yo sirvo a la iglesia, no te estoy hablando de eso. Entonces los elementos claves para servir a Dios son, ¿verdad?, con satisfacción. Filipenses capítulo 3, verso 12 al verso 14. Son con satisfacción, son, ¿verdad?, con la humildad y con la perseverancia. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No viva de lo que vivió ayer. No viva de lo que vivió ayer. Extiéndase hacia adelante. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si no ha llegado a formar ese tipo de convicciones en tu corazón, en tu mente, debes, hermano amado, estar consciente de que sí lo puedes llegar a hacer. Pastor, es difícil, cuesta. No, todo difícil. Todo difícil. Sí, hermano. Vea la vida. Vea la vida todo es difícil. ¿Qué fácil es la vida? ¿Qué se le da a usted fácil? Si usted trabaja, ¿verdad?, bajo el mando de un empleador, es difícil. Tiene que levantarse todos los días temprano y cumplir. ¿No es así? Pero si es usted independiente, es difícil. Porque todos los días tiene que estar con la expectativa de generar nuevos trabajos. Todo es difícil. Es difícil ser papá. También es difícil no serlo. No, pues es difícil no serlo. Porque todo el mundo te pregunta, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo la guagua? ¿Y para cuándo bebé? ¿Y para cuándo bebé? ¿Y para cuándo la guagua? Aleluya. ¿Para cuándo los nietos? Aleluya. Es difícil todo, es difícil ser hijo. Es difícil ser papá. ¿Qué es fácil, hermano? Dormir. Hasta dormir es difícil. No, a mí se me hace fácil, pastor. No, lo difícil es después, hermano, entender cómo ocupaste tu tiempo durmiendo. Entonces, si no has llegado, ¿verdad?, a formar este tipo de convicciones, debes estar consciente que puedes llegar a cumplirlo. Porque si no, hermano amado, puedes convertirte en todo lo contrario, un enemigo de la cruz de Cristo. El sentido de callar el evangelio y de dar mal testimonio, etcétera, todo eso puede acontecer en tu vida. Esto es así de fuerte. O entras en el propósito de Dios o eres enemigo del reino. Oh, pastor. Mira lo que dice aquí la palabra. Filipenses 3:18. ¿Qué dice? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Y Mateo capítulo 12, verso 30, dice que el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que tomamos el evangelio de manera simple. Y déjeme decirle algo, el evangelio no es para simplistas. El evangelio es para gente que tiene convicciones. El evangelio, hermano amado, es para hombres valientes, mujeres valientes. Dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. ¿Sabes, hermano amado? Cuando habla de violento, no habla de esa violencia descomunal, de esa violencia mala. Habla de violencia, hermano amado, primero en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, ese cambio brusco, ¿verdad? Y entramos dentro, ¿verdad?, del mundo espiritual para arrebatarle algo al enemigo. Hay que ser, hermano amado, osado. ¿Sabe por qué? Porque el infierno se levanta en contra de nuestra vida. Pastor, no sé por qué ahora que estoy viniendo a esta iglesia me pasan tantas cosas malas. ¿Se lo explico o no se lo explico? Pastor, es que aquí estoy viviendo cosas que antes nunca viví. ¿Se lo explico o no se lo explico? Y no es porque nosotros como pastores seamos los buenos, no, para nada, hermano. Pero Dios nos dio una visión de reino. Y caminamos en pos de aquello. Y por eso muchas veces, hermano amado, el enemigo se levanta en contra de la iglesia, golpea a las familias. El enemigo se ha levantado en contra de nuestra vida, nos ha golpeado, nos ha arrebatado cosas. Porque vivir en el propósito de Dios es aquello. ¿Sabes, hermano amado? Los apóstoles entendieron eso desde el principio. Ellos sabían que iban a morir predicando el evangelio. Pero hoy día a nosotros nos pasa algo y nos atormentamos. Nos quedamos sin trabajo. Nos escandalizamos. El enemigo, hermano amado, nos tira el pelo en la noche y ya no queremos venir a la iglesia. Sí. Hemos tenido que ir a auxiliar, hermanos, hermano amado, ataques literales satánicos que se hacen cuerpo. Y han dejado personas amabulladas dentro de la iglesia, con golpes. De eso le estoy hablando. Por eso cuando yo predico, hermano amado, no le predico de cualquier cosa. Porque usted ya entiende lo que es salvación. Pero ahora que usted ya sabe lo que es salvación, usted tiene que entender qué es lo que es el reino. El reino te da mucho, sí te da mucho. Pero también vienen días difíciles, oscuros. Por eso el apóstol Pablo decía que él había aprendido a contentarse. A contentarse. No a vivir feliz. A contentarse en la riqueza y en la pobreza. Y con esto no te estoy diciendo que, ay hermano, váyase a la casa y usted va a sufrir todos los días. No, 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 no. Pero cuando venga la dificultad, entienda porque usted la tiene. Pastor, he sido 30 años de evangélica, pastor, y nunca me habían pasado estas cosas. Lo único que pasaba es que me pelaban dentro de la iglesia y pasaban cosas raras, pero nada más que eso. No, en todas las iglesias pelamos, hermano. En todas las iglesias hay cagüines y dime y direte. En todos lados eso es así. Así que levante la mano todos los cagüines. Ah, no, tranquilo, aleluya. Pero en todos los lugares es así. Porque eso es del diario vivir. Eso no tiene que ver con un mundo espiritual. Ahora cuando te enfermaste de lo que nunca te enfermaste, hermano. Misericordia. Y empezaste a vivir cosas que nunca habías vivido.
El tiempo de Dios, hermano amado, nos transforma. El tiempo de Dios transforma. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Entonces el sentido de nuestro estilo de vida también tiene o se basa en la premisa, ¿verdad? De nuestra satisfacción. Hay gente que está insatisfecha con todo. ¿Le va bien? ¿Le va bien? Todo mal. No, con el sentido de satisfacción. ¿Entiende eso, hermano amado? Mira. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Hasta qué versículo te dije, Gerson? Hasta 21, está bien. El cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses capítulo 3, verso 2 al 4. ¿Está ahí? Poned la mira, las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Póngase en pie. Póngase en pie. Entonces la exhortación no puede ser otra, hermano. Manténgase firme en el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo, extraño mucho. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Entonces, hermano, si no vale la pena morir por Cristo o por Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. Dios tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. No somos, o Dios no nos apartó, hermano amado, por un calificativo de salvación solamente. La salvación es consecuencia de la cruz, pero la resurrección trajo un propósito de Dios en nuestra vida. La cruz nos dio la salvación. La resurrección manifiesta esta cosa. Entonces yo quiero que tú entiendas, hermano amado, que Dios te llama a vivir un propósito de reino sobre tu vida. Tal vez llevas mucho tiempo desenfocado de un propósito. Vienes a la iglesia, tal vez miras tu vida y tal vez en las noches te has puesto a pensar con desazón, pensando, ¿qué hago dentro de la iglesia? Incluso es más, te han dado ganas hasta de volver a vivir la vida del mundo. Tú dices, ¿qué hago aquí? Sí es verdad que esto es bonito, pero ¿cuál es el fin de todo esto? Si yo también puedo creer en Dios en mi casa, haciendo cosas que antes hacía, también puedo creer en Dios.
Es más, tengo vecinos que van una vez al año a la iglesia, 2 veces al año, una vez al mes. Y los veo que son tan felices. Pero llegará un día que vamos a estar delante de su trono. Así como en la parábola de los talentos. El Señor nos va a decir que devuélveme lo que te di. Oh Señor, de verdad que lo puse en tierra. Lo puse en tierra porque yo tenía que vivir mi vida. Tenía que vivir la comodidad, Señor. Yo vi tu gloria, vi tu gracia. Señor, no lo eché por el mal. Señor, ¿sabe lo que nos va a decir? No los conozco. Yo no los conozco. Y cuando te hablo de esto, hermano, no para meterte miedo y que ay, pastor, me voy. No. La intención de Dios, hermano, es que abras tu mente. Te dejes de ser neutro en el mundo espiritual. Ay, es que tengo visiones, pastor, tengo sueños. Primero, yo me cuento muchos sueños. A mí. Porque yo no tengo ese don de interpretar sueños. Entonces hay gente que me viene a meter sueños y se frustra porque no le digo, hermano, la visión de sueños. No, yo no soy José. No. Porque a veces la persona cree que porque uno es pastor tiene que hacer todo. Yo no tengo eso, soy inválido en eso, hermano. Hay cosas que sí, Dios, la gente me está hablando y me las muestra, pero lo repito. Pero no le voy a mentir, hermano, voy a ir al Señor, Señor, muéstrame, revélame. Porque no me lo muestra, no me lo revela. No es mi don. Lo mío es enseñar. Entonces no se frustre cuando usted me venga a contar un sueño, hermano, y yo me voy a acostar y no lo voy a saber interpretar. Perdóneme que se lo diga. Hay otras cosas en las cuales sí, hermano amado, porque está dentro del propósito de Dios en mi vida. Pero también entiendo, hermano amado, que aquí hay ministerios que están escondidos. ¿Sabes por qué? Porque no han entrado en el propósito de Dios. Aquí dentro de la iglesia, hermano amado, hay gente que va a empezar a tener interpretación de sueños, interpretación de lenguas, hermano amado. Va a empezar, ¿verdad?, a profetizar en el Espíritu. Escúchame, hermano, lo que te estoy diciendo. Pero mientras estemos fuera del propósito de Dios, vamos a seguir, hermano amado, siendo dependientes de un número de personas dentro de la iglesia. Y nosotros somos 100% dependientes de Dios. Nosotros, hermano amado, nos llamamos prosélitos, hombres que siguen a hombres. No. Escúchame, nosotros estamos llamando, hermano amado, discípulos del reino, discípulos de Jesús, hombres y mujeres, hermano amado, que entren en el río, en la gloria,